Y pues vamos a comenzar eh, nuestra clase del día de hoy em, sobre la filosofía de la ilustración. La ilustración, pues, es una época histórica que abarca más o menos entre la Revolución Gloriosa en 1688, que es la Revolución Inglesa, cuando, cuando se establece el Parlamento inglés y se quita la monarquía absoluta en Inglaterra. Y se considera que su fin fue con la Revolución Francesa, cuando en 1789 pues se da la toma de la Bastilla y se redacta la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, los primeros borradores de la Declaración de los Derechos Humanos. Estas son fechas así como un poco arbitrarias, porque ya sabemos que en la historia, pues los movimientos eh, históricos, sociales y todo eso, generalmente no tienen fechas fijas, ¿no? Sino que son cosas ahí, muy vagas, que es como lo que platicábamos una vez del Imperio Romano, ¿no? O sea, que no es como que un día haya nacido el Imperio Romano y un día haya muerto el Imperio Romano, ¿no? Sino que son procesos que duran muchos años y lo mismo con la ilustración. Pero Kant, que era un fanático, un fan de la ilustración, define esta época como la época en la que el ser humano pasa a la mayoría de edad, por decirlo de algún modo, este, y es capaz de utilizar su propia inteligencia. Kant considera que toda la edad media toda la edad anterior a la Ilustración era una época en la que el ser humano estaba como un niño, dependiente siempre de lo que le dijera la iglesia, el gobierno, y ese tipo de instituciones. Y con la Ilustración comienza a emanciparse o a liberarse de, de las cadenas institucionales, ¿no? Y bueno, algunas de las características básicas del pensamiento ilustrado son, primero, el uso de la razón y crítica a la religión institucional. O sea, eh, va a haber una crítica ya muy fuerte a las religiones, aunque nos hemos topado ocasionalmente con críticas a la religión en los filósofos que hemos abordado, pues en realidad son críticas ocasionales. Y con la ilustración sí ya se empieza a criticar así de veras, de manera muy fuerte a la religión, ¿no? Esto, trae como consecuencia que la sociedad, pues ya no está gobernada por sociedades religiosas, sino por sociedades seculares, y la obediencia se basa en las leyes y no en cuestiones de moral religiosa. Y en último término viene una idea muy importante que es el desarrollo de la ciencia y la idea del progreso humano. Esta idea del progreso humano, eh, que a lo mejor nos parece, o a algunas personas les parece como muy natural, en realidad no existía antes. O sea, muchas personas, o normalmente en la vida cotidiana, se cree que el ser humano progresa indefinidamente gracias a la ciencia, ¿no? Este, y antes, pero antes de la ilustración no se creía eso. Se creía que el ser humano iba en decadencia constante y que iba a llegar el día del juicio final, donde nos iba a agarrar a todos en un estado de decadencia así bien feo, y pues ya así va a acabar el mundo, ¿no? Pero con la ilustración se empieza a cambiar esta idea medieval, ¿no? Del fin de los tiempos, y se empieza a pensar, se empieza a tener una especie de optimismo en el ser humano, en que el ser humano va a lograr, mediante la racionalidad, llegar a, pues, a una situación cada vez más perfecta, ¿no? Entonces, muchos de los ilustrados eran personas muy optimistas en general. eh, y bueno, actualmente pues ya se ha puesto en duda esto del progreso humano, ¿no? Eh, a lo mejor la ciencia sí progresa, pero
pero eso no significa que haya progreso en sentido ético o social. Oye, Gonzalo, Ujú, yo veo, yo creo, toda la cuestión medieval era alrededor de Dios, ¿sí? Era Dios lo principal y y el hombre servía a Dios, sí, ¿sí? totalmente. Más o menos el Renacimiento, ¿sí? Cambia ese concepto y Ujú, el hombre empieza a ser importante, ¿sí? Y ujú, aquí es el mismo concepto, el hombre es el importante. ujú. ¿Sí? ¿Qué distancia hay entre la ilustración, entre el Renacimiento y la ilustración? Sí, el Renacimiento, Renacimiento es como por ahí del 1500 aproximadamente. Bueno, entonces ya empieza por el 1400 y lo fuerte es como 1500, ¿no? Este, se puede decir que en todos los italianos llevaban la batuta antes. sí, sí, en cierto sentido sí. Ajá. Nada más que en el Renacimiento era una idea del ser humano todavía muy ligada a Dios en el sentido de que Dios nos puso en el centro, ¿no? O sea, todavía existía la figura de Dios, ya no era tan importante como la Edad Media, pero todavía había esta idea de que es que Dios fue el que nos puso en el centro de las cosas, ¿no? O en el puesto más alto, ¿no? Y en la ilustración, como va a haber una crítica muy fuerte a la religión, ahora sí se va a empezar a quitar la idea de Dios, ¿no? O sea, no es Dios el que te pone en el centro, es el ser humano el que se pone a sí mismo en el centro de las cosas. Pero sí, básicamente los italianos como que, o sea, desde el Renacimiento comenzaba a forjarse esta idea. Ujú, Sí, porque fue un cambio radical. ujú. Sí, sí, totalmente. Y aquí en este grabado es una especie de metáfora donde están Voltaire y Rousseau, que están siendo guiados mediante la razón. Este monito representa la razón hacia el templo del conocimiento. Nada más es un grabado bastante famoso en la época, ¿no? Eh, Luego, uno de los métodos o de las formas en que se desarrolló este gran proyecto de la razón humana fue la enciclopedia, la famosa enciclopedia, este, cuyo nombre completo es Enciclopedia, o Diccionario Razonado de las Ciencias, Artes y Oficios. Fue publicada entre 1751 y 71. Originalmente consistía en 28 volúmenes, más 11 volúmenes de ilustraciones, más 7 volúmenes extra que luego se fueron añadiendo después de terminada la enciclopedia original. Eh, y algunos de los personajes enciclopedistas más importantes fueron, en primer lugar, Diderot, que fue el editor principal de la enciclopedia. De hecho, en la portada podemos ver, bueno, primero podemos ver a este monito, que es la razón, que es el mismo que estaba en la fotografía anterior, que es la que les puse aquí. O sea, este personaje al lado, pues es como la representación de la razón. Y en el tomo se ve aquí el nombre de Diderot como editor principal. Y el editor secundario eh, se llamaba D'Alembert. Diderot fue pues un escritor, filósofo, político, economista y todo lo que ustedes quieran, de esos eruditos que había antes. Em, y D'Alembert era sobre todo un matemático, ¿no? Pero ambos escribieron artículos de muy diversas materias. Aquí les puse algunas de las materias que cada uno escribió. O sea, Diderot escribió sobre economía, política, filosofía, ingeniería. Eh,
D'Alembert escribió sobre matemáticas, ciencias naturales, filosofía y religión. Hubo también otro escritor llamado Luis de Jacquard, que fue el que más artículos escribió en toda la enciclopedia, en total 17.288 artículos. O sea, era algo brutal. Escribió todos esos artículos durante los 20 años que duró la publicación de la enciclopedia. Y esto en números redondos equivaldría a escribirse unos 8 artículos diarios, más o menos, Wow. ¿no? Claramente tenía sus secretarios y sus ayudantes y todo esto, pero aún así es es algo brutal. También Voltaire participó en la escritura de la enciclopedia con artículos de historia, literatura y filosofía. Y Rousseau participó con artículos sobre música y política. Otro enciclopedista que es muy famoso es Montesquieu, aunque curiosamente Montesquieu solamente escribió un artículo en toda la enciclopedia. O sea, como que es algo curioso que se le considere enciclopedista cuando en realidad solo escribió un solo artículo de la enciclopedia. Pero es famoso por haber escrito un libro llamado El espíritu de las leyes, donde propone donde teoriza la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, que es ya como algo clásico en política, ¿no? Antes de esto, ¿qué había? ¿Cómo? Antes de los poderes, bueno, esta es democracia prácticamente, república. Antes era el rey, ¿sí? Ujú. Sí, Monarquía. es aquí donde empiezan a cambiar y empieza a gobernar el pueblo, valga la comparación. Sí, aunque el cambio no fue así radical, ¿no? O sea, no es como que pasara de monarquía un día y al siguiente ya fuéramos democracia, ¿no? Sino que en realidad hubo muchos pasos intermedios. Por ejemplo, en Inglaterra, en la Revolución Gloriosa, que les había comentado hace un momento, que es con lo que se inicia oficialmente, digamos así, la Ilustración, eh, se establece lo que se conoce como el Parlamento inglés, que el Parlamento inglés consistía en un montón de nobles, eh, pues que tomaban las decisiones, pero todavía existía el rey, ¿no? Pero O sea, ya ahí estaba compartía, todavía, ¿eh? pero ya compartía el poder. Pero ya compartía el Okay. poder, exactamente. ¿No? Y estos nobles al principio solamente eran de la realeza y luego comenzaron a ser también burgueses ricos. O sea, ya no nada más entraban los nobles de sangre, por decirlo así, sino también los burgueses ricos, o sea, los dueños de empresas importantes, ¿no? Y poco a poco algunos de estos eran elegidos popularmente. O sea, la idea original era que el pueblo los eligiera. Y así como que poquito a poquito se va haciendo lo que conocemos actualmente como democracia representativa, ¿no? Sí, Esto de de los poderes de Montesquieu, pues en realidad es una cosa que ya medio existía en Inglaterra, medio existía en Francia, pero Montesquieu lo que hace es teorizarla. En realidad no es que la proponga, así como diciendo, mira, ahí te va mi propuesta de Estado, sino que ya existía más o menos y lo que él hace es pues, teorizar e intentar explicar un poquito cómo funcionan estos poderes, ¿no? Em, y en Inglaterra, digo, en Francia también va a haber este cambio un poco lento porque si bien se da la Revolución Francesa, em, hay muchas dificultades para establecer nuevos gobernantes, lo que da lugar, por ejemplo, a que Napoleón suba al poder como otra monarquía, bueno, como casi una monarquía absoluta, otra vez. Entonces, pues es como una especie de ir y venir, ¿no? Y de tirar y aflojar constantemente hasta llegar a las democracias
representativas que tenemos el día de hoy, ¿no? Em, bueno, pues entonces ahí está más o menos el ambiente cultural y político que se vivía en esa época. Y nosotros nos vamos a enfocar sobre todo a dos pensadores, que son Voltaire y Rousseau. Entonces vamos con eh, Voltaire. En primer lugar, el nombre real de Voltaire era François-Marie Arouet, así se pronuncia en francés, y no sabemos muy bien por qué se puso el sobrenombre de Voltaire. Hay muchas especulaciones. Voltaire mismo nunca dice por qué toma ese sobrenombre. Hay una que a mí me gusta, que está chistosa, que viene de la palabra en francés revolté, que significa algo así como revoltoso, y y que Voltaire lo adoptó por su forma de pensar a contracorriente, ¿no? Eh, Escribió mucho teatro, muchas novelas, muchas obras históricas, un diccionario filosófico y varios tratados filosóficos sobre política y pero bueno, dos eran sus temas principales. Dos eran los temas principales de Voltaire: la tolerancia y la religión. Esos eran como sus temas recurrentes. Eh, el primero de estos temas, la tolerancia, surge de una experiencia, eh, bueno, que le tocó observar, que es conocida como el caso Jean Calas. Eh, Eso fue un caso muy famoso en Francia, en el que un cuate, un trabajador de la clase baja llamado Jean Calas, era protestante y tenía un hijo que se había convertido al catolicismo. Entonces, un día asesinan a su hijo y el gobierno, que era católico, acusa a Jean Calas de haberlo asesinado al hijo, ¿no? En realidad no había ninguna prueba de que esto hubiera sido así, eh, sino que simplemente lo acusaron de que, pues como él era protestante y su hijo se había convertido, pues seguramente lo había matado. Y para sacarle su confesión, lo torturaron terriblemente hasta que lo mataron. Este, y bueno, este caso indignó muchísimo a Voltaire, o sea, porque se le hizo un caso de intolerancia religiosa, pues brutal, sí, pues fue una injusticia tremenda, ¿no? Pues porque él decía, pues cómo es que los cristianos, que se supone que mucho amor al prójimo y no sé qué, y pues terminaron matando a un padre y lo acusaron de haber matado a su propio hijo, ¿no? Entonces, eh, bajo esta premisa, Voltaire escribe su Tratado sobre la Tolerancia, donde arremete fuertísimo contra los prejuicios religiosos de su época y pues ataca muchísimo a la iglesia como institución política y como institución eh, que se adjudica el derecho de hacer justicia, ¿no? Hay una frase muy famosa que se adjudica a Voltaire, que a lo mejor la han escuchado alguna vez, que dice: poder no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y bueno, pues en realidad no lo dijo Voltaire, lo dijo Evelyn Beatriz Hall, que fue una biógrafa de Voltaire. O sea, ella escribió una biografía de Voltaire
Y resumiendo la filosofía de Voltaire, pues este escribió esta frase que luego se le ha adjudicado al filósofo, aunque en realidad nunca la dijo, pero bueno, es una buena forma de resumir su pensamiento, ¿no? Y bueno, a pesar de las críticas a la religión que hace Voltaire, él no se consideraba a sí mismo un ateo, sino que él propone una visión de Dios que actualmente conocemos como deísmo. Y aquí están elementos que propone Voltaire en su deísmo. El primero es que Dios es una especie de relojero o matemático que ha impuesto leyes al universo y que luego se ha retirado. O sea, para Voltaire, Dios es el mecánico del universo, em, pero nada más. O sea, Dios no anda metiendo sus narices en los asuntos de los seres humanos a cada rato, sino que simplemente puso las leyes y ya. O sea, de hecho, Voltaire dice que él está en contra de los milagros y dice que afirmar que los milagros existen sería algo así como afirmar que Dios se equivocó y que se arrepintió de la forma en que puso las leyes de la naturaleza. O sea, si Dios tuviera que andar entrometiéndose a cada rato en el universo, entonces significaría que Dios como que creó mal el universo. Y eso a Voltaire no le gusta. Entonces dice, no, pues entonces eso de los milagros pues no existen. La gente que cree en los milagros, piensa Walter, estaría aceptando que Dios es imperfecto porque tiene que andar corrigiendo su creación a cada rato, ¿no? La otra premisa del deísmo es que la razón puede descubrir las leyes morales, así simplemente reflexionando en su interior, y que el hombre no necesita de ningún tipo de revelación ni de fe para llegar a la religión, bueno, al conocimiento de Dios, sino que por la pura razón puedes llegar al conocimiento de Dios, al conocimiento de las leyes, al conocimiento de la moralidad, y no precisas ni de ninguna institución religiosa, ni de la Biblia, ni de ningún texto sagrado, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, esto a veces se le suele llamar también religión racional o deísmo racional, eh, cosas así, ¿no? Y pues aquí abajo les puse así como en una línea cuáles son como cuál es las diferentes formas, por decirlo así, de creencia y dónde se coloca el deísmo de Voltaire, que a lo mejor ya lo vimos en algún momento en en el curso, pero está bien recordarlo, ¿no? Y lo primero que tenemos es el deísmo, que es la idea esta de que Dios existe. O sea, un teísta dice Dios existe y Dios tiene esta forma y es el Dios de esta religión. O sea, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Si un teísta cristiano diría Dios existe y es Cristo, ¿no? Un teísta musulmán diría Dios existe y se llama Alá. Un teísta, no sé, griego antiguo, te diría Dios existe y se llama Zeus, ¿no? O sea, el teísmo es la idea de que Dios existe y y de que es un Dios así determinado, ¿no? El, el deísmo, en cambio, es la idea de que Dios existe, pero no es ninguno de las caracterizaciones de ninguna religión, ¿no? El agnosticismo deísta es decir algo así como yo no estoy seguro de que Dios exista, pero me late que sí, como que me late que sí existe. El agnosticismo ateo es yo no estoy seguro de que Dios existe, pero me late que no existe. Y el ateísmo, pues es el afirmar así de plano Dios no existe. Ujú. Oye, Gons, yo
aquí en la pantalla nada más veo hasta el número 2. La razón puede descubrir leyes morales. No veo más abajo. A ¿Soy yo ver, la única o todos lo ven? Yo sí lo veo deja- todo. Yo sí lo veo, yo sí veo el Ah, tres y el teísmo y déjame deísmo. volver a Sí, poner el lado de esta. ajá. Si quieres, déjame pausar tantito la pantalla y la vuelvo sí, a... sí, porque no veo Ajá. ¿Mm? Mm, A ver, un momentito. O si no, quito las caras. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos las diversas tipos, por decirlo así, de creencias religiosas. Y durante la ilustración, eh, pues se desarrolló mucho esta forma, ¿no? El deísmo. Anteriormente, eh, en la Edad Media y el Renacimiento y todo esto, pues tenía primacía el teísmo y específicamente el teísmo cristiano. Bueno, salvo con los musulmanes, ¿no? Con Avicena y Averroes, que pues eran teístas, pero musulmanes. Ujú. Pero en la ilustración, se empieza a desarrollar esta forma como de religión racional, ¿no? Los filósofos ateos eh, son todavía muy escasos en este momento, pues porque la iglesia todavía tiene mucho poder, ¿no? Entonces, mm, pues sí, es difícil ser ateo en esta época, ¿no? En fin, bueno, pues estas son las dos ideas principales de eh, Voltaire, la tolerancia y el deísmo, las cuales van a influir mucho pues, en toda la filosofía posterior, aunque en general, pues, eh, si ustedes se dan cuenta aquí en la ilustración, ya no hay un interés filosófico grande por la epistemología. La epistemología, se acuerdan que era el estudio del conocimiento humano, que era, lo habíamos estudiado pues con Descartes y luego con Locke y con Hume y con Kant, que eran filósofos así como que les interesaba mucho descubrir las estructuras del pensamiento y eran filósofos como muy sesudos y muy rígidos y austeros en muchos aspectos. En cambio, los filósofos de la Ilustración son mucho más literarios, abarcan temas mucho más amplios, más sociales, más, este, mm, no sé cómo decirlo, un poco menos rigurosos, filosóficamente hablando, ¿no? Pero bueno, no por eso menos importantes, ¿verdad? Y nuestro segundo filósofo, que es el Entonces, antes que más nos una interesa. duda. Ah, sí, sí, dime. El agnosticismo, ¿qué dijiste que era? Ah, el, Agnosticismo deísta y agnosticismo ateo. ¿Qué dijiste que eran? sí, el agnosticismo es así en general, es no afirmar ni negar la existencia de Dios. Así como decir, yo no sé, ¿no? Ujú. Pero si eres agnóstico deísta, entonces dices, yo no sé si existe Dios, pero me late que sí existe. O sea, como que estás un poquito más hacia el sí, ¿no? Sí. Y Ajá. el agnosticismo ateo estás más hacia el no. Ah, ok. Ajá. Perfecto. Ujú. Sí. O sea, como que ambos agnosticismos, eh, por decirlo así, es como una inseguridad en tu respuesta, en tu fe, por decirlo de Ujú. algún modo, ¿no? Porque incluso en el Ah, ateísmo, pues se necesita mucha fe para afirmar tajantemente que Dios no existe, ujú. ¿no? Ok. Ujú. Em, ya luego veremos, por ejemplo, a Sartre, un filósofo que él sí es ateo así de fuerte y duro, ¿no? Pero bueno, todavía nos faltan bastantes años para llegar hasta allá. Y bueno, el filósofo más representativo
de esta época eh, fue Rousseau, que nace en Suiza, en Ginebra, Suiza, en 1712 y muere en Francia en 1778. Su padre era relojero y ahí aprendió el oficio de relojero y otros oficios mecánicos. Eh, Desde los 16 años, pues ejerció diferentes oficios relativos a cuestiones mecánicas o a transcriptor de textos o cosas así. O sea, no tuvo una educación eh, académica, sino que gracias a su oficio entró en contacto con una señora noble llamada Madame de Warens, que esta señora era unos 10 como 10 15 años mayor que él, y como que vio que el chiquillo ruso era muy inteligente y dijo, yo te voy a educar. Entonces, pues se lo llevó con ella y le dio una educación muy amplia en cultura, le enseñó música también, y Rousseau se dedicó a la música durante muchos años. O sea, él fue músico y compuso óperas que no fueron muy famosas en su tiempo, y de hecho, pues Rousseau no es recordado especialmente como músico, pero bueno, pues Rousseau se dedicó a la música muchos años, inventó un sistema de notación musical que tampoco tuvo mucho éxito, em, pero bueno, pues era un buen conocedor de la música, pues ya ven que redactó los artículos sobre música de la enciclopedia francesa, ¿no? Total, que a los 28 años Rousseau se traslada a París, donde empieza a tener pues relaciones con las personas de la nobleza y en París. A los 33 años se casa con una mujer llamada Thérèse Lavasseur, con quien tiene 5 hijos, y los cuales todos los manda al orfanato. O sea, no cría a ninguno de sus 5 hijos. Y esto es uno de los escándalos más grandes que ha tenido, bueno, que se discute en la vida de Rousseau. El por qué, sí, el por qué abandonó a todos sus hijos en el orfanato, ¿no? Las razones de esto han sido muy variadas. Eh, la, hay dos razones principales. La primera de ellas es que Rousseau pasaba por situaciones económicas muy malas, eh, porque era un cuate bastante inestable. O sea, como que no tenía trabajos fijos, entonces, pues no tenía solvencia económica para mantener a sus hijos. Eh, la otra cuestión era que parece ser que la familia de Teresa también era un poco inestable, y Rousseau no quería que sus hijos fueran educados por la familia de Teresa. Bueno, que hay que recordar que en aquella época la educación iba a cargo de las mujeres al 100%, ¿no? O sea, la educación de los niños iba a cargo de la familia de la mujer, y parece ser que Rousseau no, como que no confiaba mucho en la educación de su familia política, ¿no? Bueno, y relacionado a este punto era que en aquella época los hospicios, de hecho, tenían muy buen nivel educativo. O sea, eran instituciones donde se educaba muy bien a los niños, y eran instituciones que muchas veces eran em, sustentadas económicamente por nobles. Entonces les iba muy bien a estos lugares, ¿no? Esas han sido las posibles justificaciones que se han dado a el por qué Rousseau abandonó a sus hijos eh, en un orfanato, aunque pues ninguna nos convence moralmente sobre esto.
De todos modos, Rousseau en sus confesiones de vejez dice que se arrepintió y que intentó buscar a su hija, a la primera de sus hijas, sin mucho éxito. Pero bueno, a los 40 años, em, Rousseau publica sus dos obras principales. Una de ellas se llama Emilio, que es un tratado sobre educación, y la otra es El contrato social, que es un tratado sobre política. O sea, en este momento de su vida es cuando da el, el vuelco, por decirlo así, ya no se dedica más a la música, sino que se dedica totalmente a la filosofía y a la literatura. En los años siguientes es perseguido por sus ideas religiosas, huye a Inglaterra, donde de hecho lo recibe David Hume. David Hume le hace así como es el que le consigue una casa y mm, lo ayuda económicamente a sustentarse allí en Inglaterra. Pero parece ser que Rousseau ya traía como problemas de paranoia. Dicen que se sentía todo el tiempo perseguido por, por las autoridades religiosas y le daba muchos dolores de cabeza a Hume. O sea, le decía, o sea, Hume, no sé, le conseguía una casa X y Rousseau era así como, no, esta casa no me gusta porque tiene, qué sé yo, las paredes de madera y me pueden escuchar ahí las otras personas, ¿no? Y entonces ahí Hume estaba así, como, bueno, está bien, te voy a conseguir otra casa, ¿no? Y ahí iba intentando conseguirle otra casa y así como que Rousseau le ponía muchos peros, de tal modo que pues terminó hartando a Hume y, y la amistad que tenían se desintegró, ¿verdad? También dicen ahí que ¿cómo se llama? La pareja de Rousseau, Teresa, le puso el cuerno con un escritor llamado Boswell y también eso hizo que Rousseau se deprimiera. Pero bueno, total, eh, algunos años después regresa a Francia, escribe sus confesiones, que es una especie de biografía donde pues él mismo cuenta pues toda su vida, cuenta sus arrepentimientos y todo este rollo. Eh, Cuenta incluso una aventura que tuvo con una de sus amantes, llamada Madame Epiphany, algo así, y que dicen que esta amante, cuando se enteró que Rousseau escribió eso sobre ella, este, como era una persona de la nobleza, pues lo mandó a encarcelar y Rousseau se la pasó huyendo durante varios años más de su vida, hasta que a los 66 a los 66 años muere. Es decir, muere relativamente joven. Em, y bueno, pues tuvo una vida muy inconstante y también era un personaje muy extraño, ¿no? O sea, con indicios de alguna especie de enfermedad mental. No, bueno, en aquel tiempo no existía la salud mental, entonces no sabemos realmente qué es lo que tenía. Y pues cuentan que él escribía sus obras en momentos de arrebato. O sea, no era un pensador sistemático como lo eran, por ejemplo, no sé, Kant o Spinoza o estos cuates que escribían sus obras de manera muy meditada y paulatina, sino que le agarraba a él la inspiración y se ponía a escribir así como loco y las mandaba a la imprenta, ¿no? Y después dejaba de escribir un rato y después tenía otra inspiración y otra vez así, ¿no? Pero bueno, entonces, Rousseau es famoso sobre todo por abordar eh, un problema importante que planteó una academia llamada Dijon en Francia. Esta academia publicó en su gaceta así, algo así como un tema de ensayo donde la pregunta era si el hombre era bueno o malo por naturaleza y si la sociedad influía en esto, ¿no?
Y Rousseau se volvió famoso porque su texto del contrato social es una respuesta a esta pregunta. Entonces vamos a ver en qué consiste este asunto, ¿no? Pero para entender en qué consiste, hay que ver los antecedentes. La pregunta entonces es, ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? Y ahora sí me gustaría escuchar más o menos como qué es lo que piensan, ante esta pregunta hecha así, de manera muy general. ¿Quién dice primero? A ver, tú, Dios. Mm. No, ustedes primero. Yo pienso, bueno, yo pienso que el hombre es bueno y malo por naturaleza. O sea, las dos cosas. Como Ujú, que la parte mala la trae el ser humano, pero la parte buena también. Depende del medio ujú, donde vive, depende como la sociedad donde se desarrolle, todo eso para ahora sí que despertar ciertas cosas buenas o despertar ciertas cosas malas, pero ujú, el ser humano se compone de los dos principios, de bueno y de malo. Más o menos es mi ujú, opinión. ujú, ¿Eh? ujú. Sí. ¿Y los demás están de acuerdo o no? A ver, yo pienso que el hombre es bueno por naturaleza y se va haciendo malo a medida que está relacionado con las personas, va aprendiendo ahora sí que las cosas mal de las personas y todo eso, pero que el hombre es bueno por naturaleza, por su esencia, Ujú, por lo que viene. El hombre viene de Dios, entonces yo creo que es bueno por naturaleza. ujú, ¿O qué? ujú. Yo pienso que es muy ambigua la pregunta Ok. porque lo bueno o lo malo depende de quién lo esté viendo y cómo lo juzgue. Hay cosas que uno puede pensar que son malas y sin embargo el de frente piensa que son buenas, porque gracias a que es malo entonces tuvo éxito y tuvo ciertas ventajas y tenía que ser malo para poder tener eso, para poder llegar a eso, ¿sí? Entonces todo depende de quién sea el que lo esté juzgando. Lo bueno, lo malo, depende de, lo bueno, lo malo depende de las circunstancias, ¿sí? En general. Yo hice Ok, la tarea, sí. pero Ujú. lo pensé ahorita, ¿eh? Ah. Yo pensaría que el hombre, más como Tere, que tiene las dos partes, aunque Freud decía que no, que el hombre inicialmente es malo y que va haciéndose bueno a través de la madre, del amor de la madre, de lo que hace la madre por él. Y dice, bueno, hablaba de un super yo que se hace a los 5 años más o menos empieza el super yo, que, son, que es como el proceso de la moralidad en el niño, ¿no? Entonces, digamos que el niño aprende la moralidad a través de las identificaciones paterna y materna. Ujú. Entonces, ciertamente lo que dice Tere es también de cómo le toque, porque también la moralidad está dada según sean los padres y según sean la forma en que lo ven, pues, ¿no? Y también la parte social cuenta muchísimo. Ok, sí. Una manera en la que otro filósofo llamado Diderot, lo vimos hace un momentito, él, él creía que el hombre era malo por naturaleza. Bueno, la manera en que él plantea el problema se los cuento nada más como anécdota introductoria. Y él decía, si imaginamos a una persona, imagínense una persona que tiene 3 años, a un niño de 3 años, pero con la capacidad física, con la capacidad de actuar de un adulto, dice Diderot, este niño seguramente terminaría matando a su padre y durmiendo con su madre, Bueno, que de ahí hecho es están los una frase, mitos griegos, ajá, ¿no? es una frase que impactó mucho a Freud cuando lo leyó,
y de ahí saca su teoría del mito de Edipo, justamente, ¿no? Esto nada más como una curiosidad, aunque Diderot nunca desarrolló demasiado este tema. Un filósofo que sí lo desarrolló fue Thomas Hobbes, aunque muchísimo antes, ¿no? Él es casi 80 años anterior a Rousseau, y él planteaba que el hombre es un lobo para el hombre, es lo que dice Hobbes, así como frase lapidaria. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Pues que el hombre es como salvaje para el hombre, ¿no? O sea, que los seres humanos son violentos por naturaleza, ¿no? Y lo que él plantea es que, en primer lugar, el ser humano se rige por la búsqueda del placer, ¿no? Es lo que él dice. Y en un estado natural, o sea, imaginando en un estado antes de las sociedades, ¿no? O sea, en los hombres de las cavernas, alguna cosa así, Hobbes nos dice que en un estado en el que no hubiera sociedad, la única ley sería la ley del más fuerte, o sea, la ley de el que pueda conseguir su propio placer, ¿no? O sea, si yo puedo conseguir mi placer a costa de los demás, lo voy a hacer, piensa Hobbes, ¿no? Pero es un hecho que si los hombres nos hubiéramos comportado así durante toda nuestra historia, pues simplemente no hubiéramos llegado al momento en el que estamos, ¿no? Este estado de Era constante primitivo, ¿no? Es lucha, como muy primitivo ese pensamiento, ¿no, Gons? sí, Ajá. totalmente, ajá, este pensamiento como primitivo de constante lucha, piensa Hobbes, no nos hubiera permitido llegar a la civilización en la que estamos actualmente. Y entonces dice que para hacer una sociedad necesitamos de un contrato social. Y un contrato social es un acuerdo implícito de todos en donde cada uno cede su libertad a cambio de la supervivencia de todos, ¿no? Algo así como decir, bueno, está bien, yo no te voy a matar a ti y tú no me vas a matar a mí, entonces ya, acordamos que no nos vamos a matar mutuamente, ¿no? Ese es el contrato social. Pero piensa Hobbes que pues para que se haga valer el contrato social se necesita de una autoridad que sea las leyes y que esas leyes se apliquen, y entonces para eso necesitas las instituciones de justicia, o sea, no sé, la policía o lo que se conoce actualmente como poder judicial, ¿no? Etcétera, ¿no? La Y ley, de ahí poco a poco se va armando una sociedad. Entonces, para Hobbes, el hombre es malo por naturaleza, o si se quiere ser más preciso, es violento por naturaleza, ¿no? Porque según Hobbes, en el estado de naturaleza, o sea, en el estado antes de la civilización, los conceptos de bueno y malo no tienen sentido. Simplemente hay supervivencia, ¿no? Ujú. Como los animales, ¿no? O sea, en los animales el concepto de bueno y malo no tiene sentido. O sea, si un león mata a una gacela, pues no dices que está mal. En los Simplemente, pues primeros es... seres humanos así fue, ¿no? Yo creo. En los de Y, Neandertal, ajá, todos esos, ajá, ¿no? y es lo que Ajá. sostenía Hobbes, exactamente. Ujú. Que los seres humanos son muy, muy animales, ¿no? Pero que lo que nos permitió superar esa animalidad o esa violencia natural eh, fue el contrato social, el haber acordado unos con otros que no nos íbamos a matar, y las leyes. las leyes básicamente. La cuestión aquí es Ajá. que cuando tú haces un contrato, cedes tu libertad, ¿no? O sea, ya no eres totalmente libre. Sí, Estás, claro. ajá, Einstein, ujú. Einstein le preguntó a Freud que si estábamos maduros para poder eh, ver lo de la bomba atómica. Y Freud le dijo que no, que el hombre no alcanzaba esa madurez y que la única forma de hacer que el hombre pudiera seguir las leyes era obviamente hacerlo a través del miedo, la justicia y digamos, la sociedad,
pero como acuerdo de contrato social, como tú hablas de esto, ¿no? Ujú. Así es. Sí, y sí, Hobbes está totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Que los hombres tienen que ceder su libertad a cambio de poder sobrevivir en comunidad, ¿no? Si no queremos andarnos matando unos a otros, tenemos que ceder nuestra libertad, ¿no? A cambio de vivir en Y- sociedad, ¿Mm? a ¿Con qué? cambio de vivir a cambio de vivir en sociedad. Ujú. Sí, Sí. digo aquí, es contrato social, me suena muy bonito, pero la Ujú. realidad es, el hombre se juntó en sociedad porque tenía muchas ventajas. Entre Ujú. ellas ya podía cazar junto con nosotros, ya podía defenderse en grupo, ya podía una serie de ventajas que tenía Lo cuidaba el por formar grupo. la sociedad. Ujú. Y yo pienso que Sí. es lo que razonablemente empezó. Y efectivamente, Ujú. si quieres vivir en sociedad, te tienes que portar bien. Ujú. Así es. ¿Sí? Sí. Aquí Hobbes aún, bueno, en la época de Hobbes no existían los estudios antropológicos, no existía la teoría de la evolución, no existía, o sea, no se conocían los neandertales y los Homo habilis y todos esos, ¿no? Este, y, y pues sí, o sea, la teoría de Hobbes es muy reduccionista en este sentido, ¿no? Este, ahora, eh, eh, con la ciencia moderna sabemos que este paso, digámoslo así, de salvaje a ser humano no es un paso que se da así de un momento a otro, sino que es algo que tarda millones de años y es algo que se da muy paulatinamente y pues sí, pues con la evolución de los primeros primates, las ventajas de vivir en sociedad y cosas así, ¿no? Este, y en general, la idea de contrato social es algo bastante abstracto, ¿no? O sea, no es como que un día todos los seres humanos estuviéramos ahí, violentos y de pronto a alguien se le ocurriera, oigan, ¿y si hacemos un contrato? Y ya se juntaron, ¿no? O sea, eso sería un poco caricaturizar este asunto, sino que pues es algo mucho más paulatino, ¿no? Y sí hay muchísimas ventajas de vivir en comunidad y hay muchísimas beneficios, aunque uno pierda su libertad, en realidad. Y de hecho a Hobbes no le importaba la libertad. Él era un filósofo que estaba a favor de la monarquía, porque él pensaba que el contrato social se mantiene de mejor manera con una monarquía, con una sola cabeza de la sociedad. Porque en el momento en que metes muchas cabezas, como en una democracia, eh, pues cada quien va a querer poner un tipo diferente de contrato social. Y si hay muchos contratos sociales, pues la sociedad se te empieza a deshacer, se empieza a hacer floja y pues termina hundiéndose, ¿no? Es lo que pensaba Hobbes. Ahora bien, perdón. Sí, No, que sí, ¿no? Tiene, tenía su parte de razón. sí, 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 sí. Hobbes es un poco, Lo andamos viendo. como un poco Maquiavelo, ¿no? Pero social. Ajá. Si ustedes se acuerdan, Maquiavelo hablaba, pero solamente del príncipe. O sea, toda su filosofía iba dirigida al príncipe, ¿no? A cómo es que el príncipe debía dirigir al pueblo, ¿no? Y Hobbes es un poquito al revés. O sea, parte desde abajo, desde cómo se comporta el ser humano y cómo empezaría a construir la sociedad para llegar a un príncipe, bueno, a un solo monarca, ¿no? O sea, como que Maquiavelo parte desde arriba y dice cómo se debe comportar el de arriba para que le hagan caso los de abajo, y Hobbes parte desde abajo para ver cómo es que se llegaría a, a pues al monarca absoluto, ¿no? Sin embargo, según tengo entendido, eh, haya medicamentos que te bajan la violencia, que te bajan
no sé, la maldad, por llamarle de una forma, ¿sí? Te controlan ese tipo de cosas por medio de un medicamento que es una sustancia que te mete en tu cerebro y te cambia de manera de pensar, ¿correcto o no? Pues sí, es que ya hay ese tipo de medicamentos Entonces, te que hace que te te de calman. malo, te tranquilizan, hace bueno. digamos, ¿Eh? Ujú. que te tranquilizan. Sí. Y entonces de malo te hace bueno. No, no te hace bueno, No, nada más no, eso no, Coque, eso Te ya es mantiene. diferente. Mira, un hombre, una persona sociopática o psicopática, no, no lo puedes hacer bueno. Eso es lo más triste del caso, pues, ¿no? sí, exactamente. Lo más que puedes hacer es tontearlo con la medicina, pero no hacerlo bueno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay de hecho una novela que se llama El Mundo Feliz de Aldous Huxley, Aldous Huxley. Ujú. Sí, donde se plantea este tema, así como qué pasaría si pudieras dar alguna medicina a toda la gente para que Ajá. fuera feliz. Y Ujú. entonces tienes un tipo de gobierno totalmente injusto, totalmente así, una monarquía horrible, pero toda la gente es feliz porque le das pues Pues, esa droga. pastilla, ajá, esa droga, ¿no? Y está interesante esa novela. Ujú. Sí. El Soylent Em, Green o algo así se llamaba, ¿no? La droga. ¿cuál? sí, algo así, no me acuerdo. Creo que la Soylent ¿Cuál? leí Green hace. o algo así. ¿Cuál? La droga que les daban a Ah, las personas, a toda la sociedad para que se tranquilizara, digamos. ya. Ujú. Pero bueno, este, pues para Hobbes no haría falta eso, porque a Hobbes no le interesa la felicidad de la sociedad. Simplemente le interesa que funcione, ¿no? Y la manera en que funciona, pues es con un contrato social que, pues sí, o sea, incluso si tiene que quitar todas las libertades para que funcione, pues está bien, ¿no? Porque el fin no es la felicidad, sino la supervivencia de la sociedad, ¿no? Muy judío el asunto. Sí, sí, Es que el judío, y creo que tenían toda la razón, pues, ¿no? Decían que primero era el salvar la vida y el tener la vida, ya después era todo lo demás, ¿no? sí. Ujú. Y bueno, Thomas Hobbes en realidad era ateo. Era de los pocos filósofos que se declaraban ateos abiertamente en aquella época. Total, pues es en este marco conceptual en el que Rousseau va a intentar dar su respuesta contraria a la que da Hobbes. Y esto hay que tener en cuenta primero que el ambiente de la época, como les había comentado, era un ambiente de general optimismo hacia la razón humana, ¿no? O sea, porque era una época en la que la ciencia avanzaba mucho, había como muchos cambios sociales, entonces, pues, eh, para Hobbes, ese tipo de cambios sociales no eran impensables y eran, de hecho, indeseables, pero para los ilustrados estos cambios sociales eran algo bueno, algo que iba a traer cosas buenas. Entonces, vamos a ver cuál va a ser la respuesta que intentará dar Rousseau. Ok. La respuesta de Rousseau se divide en dos partes. En primer lugar, en una antropología filosófica y después en una filosofía política. La antropología filosófica es el estudio de las características del ser humano desde el punto de vista filosófico. O sea, como qué es lo esencial del ser humano, ¿no? Es lo que estudia la antropología filosófica. Entonces, para Hobbes, su antropología filosófica decía que el hombre era violento por naturaleza y de ahí derivaba un tipo de política, ¿no? O sea, la política del contrato social y de la monarquía. La antropología filosófica de Rousseau va a ser distinta, ¿no? Él va a comenzar con una frase
que toma un poquito de Descartes, que es siento, luego existo. Ya ven que lo de Descartes era pienso, luego existo. Rousseau toma la frase de Descartes y como que la cambia. No es que sea una crítica a Descartes, simplemente es como que le gusta esa estructura. Y entonces dice Rousseau que lo primero en el ser humano es el sentimiento, ¿no? No el pensamiento. Dice Rousseau mismo, yo comencé a sentir antes que a pensar, ¿no? Em, y también él se da cuenta, gracias a sus estudios de otras culturas, que los sentimientos basados en valores éticos tienen cierta universalidad. Es decir, que todas las culturas tienen sentimientos positivos asociados a valores como la justicia, la bondad, la honestidad, etcétera. Es decir, que no existe ninguna cultura en la que la justicia se considere algo malo. Puede cambiar el contenido de lo que se considera justo o no. A lo mejor para una cultura se considera justo comer carne y para otra cultura se considera injusto comer carne, ¿no? O sea, ese es el contenido. Pero para toda cultura en el mundo, la justicia es un valor positivo, Claro. ¿no? Para toda cultura en el mundo, la honestidad es un valor positivo y cosas así. O sea, Rousseau se da cuenta que todas las culturas del mundo tienen como cosas positivas ciertos valores. Ya, como les digo, cada cultura cambiará el contenido de de esos valores, pero el sentimiento positivo hacia ellos es universal, ¿no? Entonces, de esto deduce Rousseau que como el sentimiento positivo hacia estos valores es universal, tiene que ser innato, o sea, tiene que ser esencial a todo ser humano, ¿no? Y estos sentimientos positivos los explica Rousseau desde dos sentimientos básicos. El primero es el amor a sí mismo, que es el sentimiento que nos permite sobrevivir, básicamente. O sea, es el sentimiento de amor a la vida, de yo querer seguir siendo yo, ¿no? Que no es lo mismo que amor propio. El amor propio, piensa Rousseau, es un sentimiento aprendido por la sociedad y que consiste en desvirtuar el amor de sí mismo. El amor de sí mismo simplemente es un sentimiento que tú tienes hacia ti mismo y es como decir, si yo me quiero a mí mismo y yo quiero sobrevivir, ¿no? Y quiero estar bien. Y el amor propio, piensa Rousseau, es el sentimiento en el que, por ejemplo, queremos que otros nos quieran como nosotros mismos nos queremos a nosotros mismos, o incluso más. O sea, O sea, es básicamente la egolatría, ¿no? ¿Perdón, Nora? ajá, egolatría, exactamente. Ujú. O sea, el amor de sí mismo es distinto del amor propio, que actualmente llamaríamos pues, la egolatría, ¿no? Que es este sentimiento de querer que todos nos amen demasiado, ¿no? O creer que deberíamos ser amados por todo el mundo nomás porque sí, ¿no? Entonces, dice Rousseau, el amor a sí mismo es natural, el amor propio no es natural, es algo social, es algo que se aprende según las sociedades. Y el segundo sentimiento básico es la compasión hacia los otros, que básicamente es el amor a los demás. Entonces, estos dos sentimientos básicos, piensa Rousseau, son inherentes al ser humano, son innatos, están en nuestra esencia natural, y es la educación la que les da forma y pues toman en cada sociedad distintas formas, ¿no? Entonces, para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza.
y son las artes, la cultura, la ciencia, la sociedad, la política, etcétera, lo que lo ha corrompido. Él piensa que mientras más en un estado más natural vivamos, más estaríamos cerca de ese estado originario en el que el sentimiento de amor a sí mismo y hacia los otros estaría de manera más pura. Pero la civilización lo ha ido empañando, por decirlo así, ¿no? Y un argumento interesante que da Rousseau al respecto es que él compara las civilizaciones modernas con las civilizaciones, con los salvajes, bueno, lo que se conoce como los salvajes en su época, de África y de América, ¿no? Que Rousseau consideraba, bueno, no civilizaciones, sino culturas más atrasadas y más originales, por decirlo así, ¿no? Pues los pueblos estos del Amazonas y de las selvas, de América del centro y todos estos pueblos que no tienen civilizaciones desarrolladas, Rousseau los considera más cercanos al, al hombre natural, por decirlo así. Y Rousseau plantea lo siguiente, dice, según Hobbes, los seres humanos, mientras más cercanos a esta naturaleza, más violentos, ¿no? Entonces, más querrían alejarse de esa naturaleza, más querrían acercarse a la civilización, pues para estar más seguros en su supervivencia, ¿no? Pero se da cuenta Rousseau que no es este el caso. De hecho, los pueblos salvajes son reacios a aceptar la civilización europea. No quieren que se les imponga la civilización europea, estos pueblos originarios. Y entonces dice Rousseau, claro, no quieren porque ven la corrupción que trae la civilización, ¿no? Y esta bondad más original que tienen estos, pues es mucho más apreciada que la llamada civilización europea, con todas sus ciencias, sus artes, lo que ustedes quieran, este, la bondad originaria de los pueblos salvajes es mucho más valiosa que toda esta cultura europea, ¿no? Es lo que dice Rousseau. Eh, y lógicamente es como que tiene puntos ahí importantes, ¿no? O sea, incluso como que aunque uno no se termine de convencer de lo que dice, pues tiene ahí, o sea, lógicamente tiene puntos importantes, ¿no? Y bueno, de Rousseau viene el famoso mito del buen salvaje, que es esta idea de que los pueblos salvajes viven en armonía y son felices y bailan todo el día y cosas así, ¿no? O sea que aquí hay una pintura en donde se representaba a los pueblos americanos, pues como, como pueblos donde todo el mundo era feliz y bailaban en el bosque todo el día y básicamente solo recogían la fruta de los árboles y así se alimentaban, ¿no? O sea, toda esta idea de Rousseau generó todo un mito alrededor de los pueblos salvajes, donde se pensaba que eran, pues que eran muy felices, ¿no? Pero entonces no serían salvajes, serían primitivos, ¿no? Bueno, Eran la palabra primitivos. salvaje, ¿no? Denota agresividad, ¿no, Gonz? ¿No? Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Oye, nada más a la Eh, realidad, ¿no? Porque pues no, no es cierto eso. ¿No? exactamente, sí. Actualmente sabemos que es exactamente, que eso no tienen ningún fundamento antropológico de ningún tipo. O sea que hay pueblos primitivos que son muy tranquilos, pero también hay pueblos primitivos que son muy agresivos. Bélicos, O sea ajá. que el grado de civilización de un pueblo no determina su grado de violencia o de agresividad Ujú. en ningún sentido, ¿no? Este, hay incluso, hace tiempo vi un documental en una islita de la India,
que se considera una de las islas donde no ha llegado el hombre blanco, porque los pueblos primitivos que viven ahí son demasiado agresivos. O sea Ujú. que cuando ven un barco acercarse, le empiezan a aventar flechas, y no ha habido ninguna posibilidad de comunicación. Sí, incluso así cuando van helicópteros o cosas así, también les empiezan a aventar piedras y flechas. Entonces, y ya, es decir, no se ha logrado establecer ningún tipo de contacto con estos pueblos, porque incluso los hombres que llegan a o sea, que logran sortear esos peligros, cuando desembarcan los matan, luego, luego. Entonces, bueno, ahí está un ejemplo, por ejemplo, de un pueblo primitivo que es muy agresivo, ¿no? Claro. Mm. Y también está lo contrario, o sea, hay pueblos primitivos en el Amazonas o cosas así, que son muy tranquilos y aceptan con mucha facilidad a las personas extranjeras, a los extraños, y son muy amables, y etcétera, ¿no? Ujú. Total, bueno. eh, el punto aquí es que Rousseau nos ha presentado su antropología filosófica, o sea, nos presenta cómo es su visión del ser humano, para de ella explicar por qué él piensa que la sociedad ha corrompido la bondad original del ser humano, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Yo nada más quiero preguntar, Ujú, lo que se llama la ley natural ujú, es, no sé, la manera de comportarse de un humano, este, sin influencia de ningún tipo, ujú. ¿sí? Y eso estaría en el concepto de el hombre es bueno o es malo, ¿sí? Ujú. La ley natural que nos dice, sí, 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 sí. De hecho, el concepto de ley natural justo surge en esta discusión, ¿no? En la sí, discusión de qué pasaría si el hombre viviera antes de el contacto social, o cómo habrá sido el hombre antes del contacto antes social, de, ¿no? sí, Y Hobbes, por ejemplo, diría, la ley natural es la del más fuerte, por un lado, sí, por un lado, ¿no? pero por otro lado la supervivencia. Por Sí, eso. o sea, sí, por O eso, o sea, sea, yo tengo que defenderme para sobrevivir. Y ujú, si eso Es la ley del significa más matar al fuerte. otro, no es que sea malo. Sí, ujú, estoy siguiendo la ley natural. sí, sí, totalmente. Ujú. Sí, Sí. o sea, para Hobbes sería todo eso. O sea, la ley natural implicaría el yo quiero sobrevivir y yo quiero, además, Y quiero sobrevivir alimentarme, placenteramente, ¿no? ¿Cómo? sí, Perdón. ¿no? Ah, Primero sobrevivir, luego ah, alimentarme, vestir, ujú, son cosas naturales, sí, ujú, sí, antes del bien y el mal, ujú, sí. sí, 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 Y yo creo que totalmente. mientras cumples con esas normas, con esa ley natural, no puedes decir si es bueno o es malo. Y tú lo dijiste Sí, hace rato, no puedes decir si sí, el león es bueno o es malo, claro. o si Ujú, o si la gacela es buena o es mala, ujú, ¿sí? Son conceptos que inventamos. El león es malo porque se come a la gacela es buena porque no pelea contra el ujú, león, pero ujú, ya son conceptos muy fabricados, ¿no? ujú, sí, sí, Digo, totalmente, totalmente. Mm, sí. Ahí sí, estoy totalmente de acuerdo. La problematización que se hace ya desde una perspectiva contemporánea es que es el concepto de ley natural es muy tramposo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que lo quiere utilizar para justificar cosas que son injustificables, ¿no? O sea, como gente que quiere pasar sobre otra gente, abusar y decir, no, pues es que naturalmente estoy buscando mi supervivencia, ¿no? Entonces, sí, o sea, en la actualidad el concepto de ley natural ya no se aplica en estas discusiones sociales.
De ¿no? acuerdo. Las mentiras disfrazadas de verdad, eso es perversión, Gonzi. Ujú. Sí, ¿Las sí, qué? sí, sí. Las verdades disfrazadas, digo, las mentiras disfrazadas de verdad. Sí. Ah, no, sí, Ujú. definitivamente. Eso no es ley natural. Sí, No, No, definitivamente para eso nada. no, no, no eso es ley ya es muy natural. ya eso es perversión por eso. Sí, de acuerdo. Sí, Ujú. Sí, totalmente. Sí. En el marco de Rousseau, Rousseau pensaría que la ley natural es esta doble, es el amor a sí mismo y el amor, digo, y la compasión o el amor a los demás. Es lo que Rousseau piensa en lo que consiste la ley natural, sí, ¿no? ¿Qué? Em, y ya, bueno, ya luego se le da el calificativo de bueno, que nosotros que desde una perspectiva contemporánea, pues podemos quitárselo, ¿no? Así como para que no nos haga ruido, se lo quitamos. Lo que sí es cierto es que Rousseau piensa que la cultura y la sociedad pervierten esta ley natural. O sea, que el hombre se bastaría con esta ley natural y que la cultura la pervierte. Para sí. Hobbes era al revés. La ley natural era una ley que, pues, como era muy violenta y pues no ayudaba al hombre en su conjunto como especie, y entonces tuvo Ujú. que crear la sociedad para quitar la ley natural y ponerse una ley artificial, que es el contrato social. Ujú. Sí, 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 que queda clara esta Sí, diferencia. ajá. Bueno, Ujú. Oye, ¿y eso de filosofía política, Gons, de ah, Rousseau también? justo a eso vamos. O Ah, sea, bueno. esta primera parte es la antropología filosófica, o sea, te Ajá. plantea cómo es el ser humano Ujú, y con base en esto vamos a su filosofía política. O sea, ¿qué es lo que sigue de esta antropología filosófica? Es cómo se organiza el ser humano. Y para esto vuelvo a tomar una frase de Kant, resumiendo a Rousseau. O sea, Kant resume a Rousseau. Y Kant dice, cuando los políticos dicen que hay que tomar a los sujetos tal y como son, o sea, por ejemplo, en Hobbes, los sujetos tal y como son sujetos violentos, ¿no? Cuando los políticos o los filósofos dicen este tipo de cosas, se olvidan de que ese como son proviene de un tipo de política que los ha hecho así. mm, ujú, ¿Se entiende esta frase? ujú, O Sí, sea, lo que Sí, dice Kant es, ese como son nunca es justificación ujú, para hacer un tipo de política específico, ¿no? sí, Porque es como, es algo así como lo que decía Maquiavelo. O sea, Maquiavelo sí decía, pues es que la gente los pueblos son injustos, son violentos, y así son, y entonces, pues el príncipe tiene que ser así también. Era lo que decía Maquiavelo. Y lo que nos está diciendo Kant y Rousseau con Kant es no, no es cierto. Si la gente es así, es porque la sociedad la ha hecho así. O sea, si la gente es violenta, es porque la sociedad en la que está, y específicamente los políticos de esa sociedad, la han hecho violenta, ¿no? la Si la mula no gente es era arisca. mentirosa, es porque su sociedad la ha hecho mentirosa y cosas así. ¿Perdón? La mula sí, no sí, era sí. arisca. Los palos la hicieron. Ándale, ¿Eh? exactamente. Ajá. Exactamente. Exactamente es lo que Es lo que es lo dice que se Kant. dice aquí. ¿No? Ujú, exactamente. Y entonces, lo que nos va a explicar eh, Rousseau es de dónde proviene esta perversión o esta corrupción de la bondad humana o de los sentimientos positivos de los seres humanos, de la propiedad privada. Rousseau dice que el Estado nace con la propiedad privada.
nace en el momento en que alguien dice esto es mío y tú no puedes tomarlo. En el momento en que alguien pone una reja a- alrededor de lo que dice que es suyo, ¿no? Es una teoría muy interesante. O sea que la que dice que la sociedad no nace con un contrato así entre los seres humanos que dicen, ay, vamos a ponernos de acuerdo, ta, ta, ta". No, él dice, la sociedad nace con la propiedad privada. En el momento en que se empiezan a concebir las cosas como mías y que tú no puedes tomarlas, en ese momento nace la sociedad. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo concibo algo como mío, voy a buscar defenderlo. Y si busco defenderlo, voy a buscar hacer, ahora sí, contratos, que es lo que conocemos como leyes, que digan que si tú tomas aquello que es mío, entonces pues que te mochen la mano o que te vayas a la cárcel o lo que sea, ¿no? Sí, Eh, y con la sociedad, bueno, con la propiedad privada nace también el dinero, que es ya, bueno, un estado de sociedad ya muy avanzado. Este, pues el dinero es el mayor mal de todos los que se han inventado, piensa Rousseau, ¿no? Y en general con la propiedad privada, piensa que es el mayor mal que se ha inventado, porque eh, cuando surge la sociedad, este instinto amoroso, esta ley natural amorosa, se sustituye por una justicia legal, o sea, por las leyes. Y las leyes solo defienden a los ricos y nunca a los pobres. Rousseau piensa que de este hecho, el que se crea la propiedad privada. Los que tienen propiedad privada van a hacer leyes para defender esa propiedad privada, ¿no? Y luego les van a pagar a aquellos que no tienen, haciéndoles creer que les están haciendo un favor para defenderlos. O sea, el que tiene mucho dinero le va a pagar a los que no tienen dinero y les va a decir, protégeme. Y les va a hacer creer que el que tiene mucho dinero les está haciendo un favor a ellos, dándoles un poquito de lo que tiene a cambio de su protección. ujú, Y así se genera toda la desigualdad social, piensa Rousseau. ujú, Ujú. Y con la desigualdad social, pues viene también la cultura, viene el arte, viene todo esto, porque acuérdense que el arte y la cultura siempre han sido una cuestión de las clases sociales altas. O sea, solamente puede hacer arte, solamente puede hacer ciencia y cultura, pues aquel que dispone de su tiempo, y el que dispone de su tiempo es porque tiene dinero para disponer de su tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que tanto Platón como Aristóteles, pues eran cuates bastante ricos, o sea, socioeconómicamente muy bien acomodados? Y muchos filósofos en la historia han sido personas, pues, económicamente bien y acomodadas, ¿no? y eso viene desde que se hizo la sociedad, ¿no, Gons? O sea, desde que el hombre se empezó a Exacta, organizar la sociedad. O sea, exactamente. las clases sociales vienen desde el momento en que el hombre dejó de ser primitivo y se organizó como ya como un poco como sociedad, ¿no crees? Ujú, totalmente, totalmente. Y Ujú, la cultura va a intentar defender la propiedad privada, porque aquel que hace cultura, aquel que hace ciencia, aquel que hace filosofía, puede hacerla porque tiene dinero, ujú. porque si no tuviera dinero no, pues no podría hacerla, y entonces se va a dedicar a crear teorías para defender la propiedad privada y Ujú, para intentar convencer a los pobres que esa estructura social de ricos y ujú, pobres es lo normal y que no se ujú, puede hacer nada al respecto, ujú, ¿no? ujú, Y Ujú. pues ya, entonces es como que con esto Rousseau nos muestra que, bueno, él fue un crítico muy grande de las clases sociales.
Algunos lo consideran como predecesor de Marx o cosas así. A lo mejor un poquito, ¿no? Pero sí es cierto eh, que es muy perspicaz Rousseau en esta observación. O sea, él se da cuenta muy bien cómo funcionan las cosas auténticamente, ¿no? O sea, que no es una cuestión de contratos y de monarquías y de cosas así, sino que el mundo se mueve por el dinero, básicamente. Y Rousseau no va a intentar plantear una sociedad perfecta, porque él piensa que para poder plantear un gobierno perfecto, un gobierno ideal, esto solo podría hacerlo alguien que no tuviera ningún interés en gobernar. Porque el que tiene interés en gobernar es alguien que tiene interés en la propiedad privada, y si tu interés está ahí metido, entonces no puedes ser imparcial. Y pues básicamente todos los seres humanos estamos en mayor o en menor medida en esta situación, entonces ningún ser humano podría plantear un gobierno ideal porque están ahí sus intereses eh, de por medio, ¿no? Ujú. Muy Es algo, cierto. es algo que va en contra de lo que pensaban filósofos anteriores. O sea, por ejemplo, Platón o Aristóteles, ellos sí planteaban intentos de sociedades perfectas, ¿no? Y ellos sí intentaban hacer propuestas de sociedades perfectas. Incluso incluso Maquiavelo hasta cierto punto intenta ver cuál sería la mejor forma en que el príncipe debería actuar. O sea, hasta cierto punto, o sea, él sí es muy realista y todo, pero hasta cierto punto intenta darte un ideal, ¿no? Aunque no se cumpla, intenta darte un ideal de cómo debería ser el gobierno. Y y pues Rousseau va a decir, ese tipo de gobiernos ideales no se pueden hacer o no se pueden plantear. Eso no quiere decir que ya vamos a tirar toda la basura y que ya no vamos a reflexionar sobre el gobierno, porque de hecho él lo va a intentar hacer, pero desde una perspectiva pedagógica. Y para eso, ese es nuestro último punto del día de hoy. Pero antes de pasar a este último punto, ¿alguna duda con respecto a la filosofía política de, de Rousseau? ¿No? No, ¿Vamos bien? gracias, gracias, Gonzi. Ujú. Entonces, pues ahora sí vamos con su proyecto pedagógico. Ahorita les voy a explicar en qué consistía más o menos y luego cómo se engancha con su filosofía política, ¿no? Entonces vamos a dejar un poquito colgando ahí la filosofía política y vamos a intentar explicar la pedagogía de Rousseau. En primer lugar, Rousseau plantea algo llamado enseñanza negativa. La enseñanza negativa es que no hay que imponer conocimientos a los niños, sino dejar que los niños descubran las cosas por sí mismos. O sea, no imponer algo desde arriba, por decirlo así, desde la autoridad, sino que el niño desde abajo descubra las cosas. Es la premisa de la pedagogía de Rousseau, porque Rousseau pensaba que los seres humanos teníamos esta tendencia natural hacia el amor y hacia la compasión. Entonces, descubrimiento personal, digámoslo así, de lo que ya traemos dentro de nosotros, nos ayudaría a conocer mejor estos sentimientos de amor y compasión naturales, por decirlo así. O sea, si un maestro, piensa Rousseau, le impone al niño lo que tiene que pensar y lo que tiene que sentir, entonces está ahogando estos sentimientos naturales de, de amor, ¿no? Como muy, muy Piaget, ¿no? Qué chistoso. Yo no he leído a Piaget, la verdad, pero sí se me antoja. Sé que Ujú. tiene cosas interesantes sobre la evolución Del de la desarrollo de mente de los los niños. niños. Sí, Ujú, Montessori, ¿no? También. también. Ujú. ajá, Ujú. ujú, Todo eso, exacto. Ujú, ujú. ujú. Eh,
Y Rousseau dice, primero, la razón es lo último que se cultiva. Lo primero que se debe enseñar a los niños es a sentir. Porque los niños, piensa Rousseau, sienten de manera muy caótica. Y entonces lo primero que hay que enseñarles es a distinguir sus sentimientos y ahora sí que a sentir sus sentimientos, ¿no? O sea, a saber distinguir cuándo tienen hambre y cuándo están enojados y que no son lo mismo, ¿no? Cuándo tienen sueño, cuándo están tristes y que no son lo mismo y todo ese tipo de cosas. Luego hay que enseñarlos a ver y Rousseau lo explica de una manera muy bonita. Le dice, hay que enseñarles a los niños a experimentar los caminos antes que los mapas. O sea, que el niño sepa convivir con los objetos de manera real, física, antes que ver las interpretaciones teóricas de dichos objetos. En este caso específico sería primero enseñarle al niño a orientarse en el mundo real y luego ya le enseñas pues cómo está representado ese mundo en un mapa, que es algo que de hecho sucede al revés en nuestra educación contemporánea, ¿no? Ujú. Este, que nos ponen desde muy pequeñitos a dibujar mapas y cosas así, pero pues no sabemos distinguir dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, ¿no? Exacto. Ujú, ujú. Después de esto hay que enseñarles a leer. Ujú. Y aquí Rousseau proponía que el libro básico sería el de Robinson Crusoe, eh, porque el libro de Robinson Crusoe como que muestra cómo sería el ser humano apartado de la sociedad, pues porque trata de un náufrago que cae en una isla y se encuentra con con un hombre primitivo y empieza a rearmar su sociedad desde cero, Ujú. que pues básicamente es muy parecido a la teoría que él tiene. Entonces dice que ese libro es el que tienen que leer primero los niños, ¿no? Y hasta el final tiene que enseñársele a argumentar, o sea, enseñársele razonamiento lógico y matemático. Es lo último que se le debe enseñar a un niño. Este, que también en nuestra educación pues actual pues está al revés el asunto, ¿no? Porque les enseñan a leer y a contar a los niños desde muy chiquititos, ¿no? Mm. Y Rousseau piensa que no, que estas cosas ya deben venir ya en un niño ya más grandecito. Y lo primero que tiene que aprender es a forjar sus pasiones, sus sentimientos y su experiencia con el mundo. Y ya hasta después tiene que aprender pues, a razonar lógicamente, pero si las bases de su experiencia con el mundo son firmes, todo lo demás va a venir con mucha facilidad. Y las consecuencias de todo esto. En primer lugar, decíamos que el estado de naturaleza establece igualdad entre los hombres. O sea, los hombres son todos iguales en su estado primitivo, ¿no? Las diferencias vienen hasta que se crea la propiedad privada, era lo que decíamos con la sociedad, ¿no? Es la cultura y la propiedad privada las que crean desigualdades y con base en esta igualdad originaria, por llamarla de algún modo, eh, podemos concluir que con una educación adecuada, cualquier persona puede participar en la política. Y no solamente es una cuestión de príncipes y de nobleza y de gente rica. O sea, con esto Rousseau está teorizando sobre los orígenes de la democracia. O sea, la democracia es posible porque originariamente todos los seres humanos son iguales. Y con una buena educación
cualquier ser humano tendría la capacidad de participar en cuestiones políticas. O sea, la política no es una cuestión exclusiva de algunos pocos elegidos, sino es una cuestión de todos los seres humanos. Entonces, Rousseau apuesta por la democracia como forma política perfecta, ¿no? Aunque ya hemos dicho que Rousseau es bastante pesimista, él dice no vamos a llegar a la, forma de gobierno perfecta ni nada, pero pues entre todas las que hay, la democracia sería la mejor cita. Ujú. Está bien. Ujú, ujú, Está padre Rousseau. ujú. Sí, así tenemos los inicios de la democracia. Hay una, este, ¿cómo se dice? Una teoría, una idea de un filósofo contemporáneo que sigue a Rousseau y que también se plantea esta cuestión de qué tendría que tener una persona para poder plantear el gobierno perfecto. Y les voy a plantear lo que dice este filósofo, que se llama Rawls. Este, Roll, se escribe así, Rawls. Ah, ¿De dónde es ok. él? Creo que es gringo, creo que es de Estados Unidos. Y no sé si todavía vive o si se murió hace no tanto tiempo. Pero bueno, él plantea un experimento mental que se los dejo nada más para que lo piensen, que es Ah, si tú quieres plantear una sociedad perfecta, haz lo siguiente. Imagínate que, eh, que tienes que plantear tu teoría social de tal modo que no sepas dónde y de dónde vas a nacer ni en qué estrato social vas a nacer. Es lo que plantea Rawls. O sea, si quieres plantear una teoría política, imagínate que tú no sabes en qué situaciones vas a nacer en esta sociedad pues, que tú quieres plantear. O sea, tú no sabes si vas a nacer siendo rico, si vas a nacer siendo pobre, si vas a nacer siendo negro, blanco, lo que sea, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, construye tu teoría social. Y de lo que se da cuenta Rawls es que bajo esa premisa, como que todos querríamos la mayor igualdad posible. O sea, la democracia. sí, porque no sabes tú si te va a tocar. Claro, porque no sabes en dónde Ujú. vas a estar tú ubicado. Exacto. Exactamente. O sea, Ajá. porque todas las teorías sociales generalmente se hacen desde una ubicación, ¿no? O sea, si tú eres una persona de la nobleza, vas a decir, pues es que la monarquía es lo más chido que existe, ¿no? Si eres una persona de la pobreza, vas a decir, no, 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 lo mejor es, pues, no sé, la democracia. O si eres una persona a lo mejor muy religiosa, vas a decir, no, lo mejor es el gobierno basado en la ley de Dios. O cosas así. O sea, como que según tu situación, vas a crear un tipo de gobierno específico. Y lo que Ujú, plantea Rawls es, no, imagínate que no sabes en qué situación vas a nacer. O sea, no sabes qué religión vas a tener, no sabes cuánto dinero vas a tener, nada, nada, nada. Y entonces, con base en eso, plantea tu propuesta política. Y es un experimento muy, muy padre, muy interesante, porque nos muestra que en efecto, si fuéramos totalmente imparciales, querríamos la mayor igualdad posible para una sociedad, ¿no? Ujú. Y pues con esto terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias. muy padre, Y bueno, ¿alguna gracias. duda, algún comentario sobre estas discusiones? Oye, ¿y cómo se llamaba Rules? Ay, no me acuerdo. Creo que es John Rawls. Déjame revisarlo así rapidísimo. Mm, sí, es John Rawls. Ok, Se murió en el 2002. Bueno, Ujú, ya tiene un rato. O sea, hace 20 años, ¿no? Se llama John Rawls. ujú. Y Ujú. su teoría esta se llama el velo de la ignorancia.
El velo de la ignorancia de John Rawls. Ok. Híjole. ¿A él no lo vamos a ver, Pero, Ross? sí, pero ya es de los últimos filósofos que vamos a ver, porque es ya de los más Ya contemporáneos. de Ajá. los actuales. Nomás Ok. se los nombro acá porque justo Rawls se inspira en este problema de Rousseau. Ujú. Ujú. A mí me gustó Rousseau. Entonces, Bueno, Sí. está interesante. Sí. Tiene sus cosas, pero está interesante. Ujú. Y además como sí. que sigue como pasos.